¿Cómo convertirte en tu propio jefe e iniciar en el negocio del transporte, específicamente con un bus truck, desde cero hasta construir una flota de camiones? ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Y obtener la independencia financiera. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Luis Lobo, mejor conocido como el Lobo en la carretera. Tengo muchos años de experiencia en la industria del transporte y el día de hoy vas a aprender a cómo independizarte y cómo ser tu propio jefe e iniciar en el negocio con un camión bus truck. El transporte de carga pesada en los Estados Unidos es una gran industria que nunca se ha detenido, que está en crecimiento. El modelo de negocio de un camión bus truck o camión de caja hoy en día se ha vuelto muy esencial para el transporte de carga pesada, tanto para grandes empresas, medianas y pequeñas empresas. ¿Por qué? Actualmente los trucks, los vehículos grandes, están siendo muy costosos. Esto por el elevado precio del diésel, de igual manera por los gastos operativos. Un camión bus truck, que viene siendo un camión mediano, se ha convertido en una gran opción por su capacidad y costo operativo, que es bastante reducido comparado con un camión. Actualmente es el modelo de negocios ideal o preferido por las grandes empresas para poder transportar cargas. Esto porque principalmente no se requiere una licencia comercial, una licencia CDL para operar. Solamente tienes que estar consciente de que está sujeto a las regulaciones del DOT. ¿Qué significa? Cuando operas un camión bus truck, llevas un libro electrónico. Con el libro electrónico vas a tener una autonomía de 14 horas continuas de trabajo. Ejemplo, el día tiene 24 horas, vas a poder tener una autonomía de trabajo continua de 14 horas. De esas 14 horas tienen que haber 3 medias horas de descanso donde tiene que estar incluida la comida principal. Posteriormente, tienes una capacidad para poder conducir de manera continua por 12 horas y media. Luego tienen que haber 10 horas de descanso. Eso brinda una gran comodidad para poder operar, ya que vas a poder descansar diariamente. Esto es una opción que muchas empresas están tomando en cuenta porque obtener una licencia CDL actualmente en los Estados Unidos, aparte de ser bastante costosa, es bastante compleja. Porque una persona cuando obtiene la licencia y va a buscar empleo, el costo o la remuneración que va a recibir este operador es bastante reducida, lo que causa una gran rotación en estos empleos. Cuando operas un bus truck, lo vas a hacer de manera independiente, tú vas a ser tu propio jefe, no necesitas la licencia comercial, sí estás sujeto a las regulaciones del DOT. Quiero hacer una acotación especial. Muchas personas le tienen miedo a ingresar al negocio por esta palabra. Está sujeto a las regulaciones del DOT, está sujeto a las inspecciones del DOT. Esto no es simplemente que tú tienes que hacer un acto de presencia o tienes que hacer un stop en cada checkpoint en los diferentes estados. No es que todos los días te van a hacer una inspección del DOT. Simplemente tienes que entrar al sitio de pesaje. Si eres escogido aleatoriamente, sí te van a hacer la inspección. Eso puede pasar una o máximo 2 veces al mes. De resto, entras y sales. Muchas personas le huyen a esto porque dicen, no, estoy sujeto a las regulaciones del DOT, es bastante tedioso estar con las inspecciones. Es algo completamente normal. El modelo del negocio del bus truck es un modelo de negocio de carga express, donde vas a transportar carga a nivel nacional, mejor conocida como expedite, y te va a permitir encaminarte a esa independencia financiera. Te va a permitir a crear tu propio negocio y, no obstante, a obtener una excelente remuneración económica. Por supuesto, cuando lo trabajas con disciplina y constancia. Siempre recomiendo en mis videos que los primeros 6 meses eres tú quien tiene que trabajar el camión. Porque los primeros 6 meses tú necesitas una permisología y esta permisología necesita al menos 6 meses de antigüedad para que puedas operar de manera independiente. De resto, tienes que trabajar con dispatcher y compañías. El ingreso es un poco más reducido, de igual manera es un ingreso bastante rentable. Después de los 6 meses que tú adquieras esa antigüedad, es donde tú vas a empezar a obtener mayor rentabilidad.
y es donde puedes pensar en contratar choferes e incluso, lo más importante, empezar a crecer. Si eres una persona que tienes visión de crecimiento, el secreto es siempre ahorrar al máximo posible, posteriormente invertir en tu segundo camión y así vas a ir construyendo tu pequeña flota que te voy a estar explicando en todos los detalles a continuación. ¿Cómo empezar el negocio del Boss Truck? Principalmente necesitas invertir en un camión. Existen muchísimas medidas, existen 16 pies, 24 pies, 26 pies. Siempre la opción del 26 pies va a ser la preferida por las compañías broker y dispatcher a la hora de otorgarte cargas, porque es el que tiene mayor capacidad de carga. De igual manera, con un camión pequeño puedes tener rentabilidad, pero el costo o pago por milla es un poco más reducido. Algo que tienes que tener presente, este camión tiene que tener una herramienta que se llama liftgate. El liftgate es una especie de ascensor que tiene en la parte trasera que te va a permitir elevar y bajar la carga. En el negocio del Boss Truck, el 80% de las operaciones, la carga y descarga del camión se hace por medio del dueño operador. En algunos casos vas a llegar al muelle de un warehouse donde te vas a estacionar de reversa y entra el forklift. Pero en la mayoría de los casos eres tú quien descarga y carga el camión. Por eso es que es vital e importante que el camión tenga esta herramienta que se le conoce como liftgate. De igual manera, necesitas una permisología. Necesitas 4 permisos, empezando por el DOT y los demás permisos que engloban para poder operar. Aprovecho esta oportunidad para agradecerte todo el apoyo que tienes con mi canal, que tienes con mis videos, que tienes con mi persona. De verdad, muchísimas gracias. Para mí es un gran honor que todos mis videos te puedan ayudar y te puedan encaminar a minimizar tus errores. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, darle a la campanita para así YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos y estés completamente informado. De verdad, muchísimas gracias. Esto es vital para poder comenzar en el negocio. Necesitas constituir una empresa, bien sea una LLC, una corporación, y de igual manera tienes que tener tu Tax ID. Necesitas contar con la permisología especial del DOT. Esto es vital y esencial para poder operar un camión. Esta permisología va a adquirir una antigüedad que durante los primeros 6 meses, como te acabo de indicar, vas a poder trabajar solamente con dispatcher y compañías. Después de los 6 meses, esta permisología adquiere una antigüedad que te va a permitir operar de manera independiente. Importante, necesitas una serie de herramientas. Entre ellas, principalmente, está un pallet jack, que es una especie de montacargas manual que se introduce debajo del pallet. Tú levantas la carga, ruedas y posteriormente la colocas dentro del camión. Necesitas algunos implementos, como principalmente necesitas unos straps, que son cintas para asegurar la carga. También necesitas una póliza comercial de liability y del área del cargo. Esto es sumamente importante. De igual manera, tienes que tener presente algo. Los primeros 6 meses, tú no necesitas inglés, porque existen muchísimos dispatchers que operan en el idioma español. Por supuesto, el ingreso es un poco más reducido, pero vas a estar tranquilo con el idioma inglés. Siempre recomiendo, tú vas a tener 6 meses para prepararte. Necesitas al menos un 30-35% cuando tu autoridad madure y empieces a operar de manera independiente. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Si quieres crecer en el negocio del transporte, específicamente con un Boss Truck, tienes que dominar un 30-35% fluido del idioma inglés, porque después te vas a comunicar con los brokers y la mayoría de ellos hablan el idioma inglés. Incluso tienen otro idioma como lengua materna y el inglés es una segunda lengua, lo que muchas veces va a ser complejo entenderles. Tienes que dominar un inglés 30-35% fluido si quieres crecer en el negocio del Boss Truck. Fácilmente, si no quieres prepararte en el idioma inglés, puedes seguir trabajando con dispatcher y con compañías, pero ten presente que el ingreso es un poco más reducido
comparado cuando operas de manera independiente, que vas a tener una mayor rentabilidad. Es fácil, vas a tener mucho tiempo, vas a tener 6 meses. Lograr un 35% de inglés es fácil. Vas a estar en la carretera por horas continuas, por jornadas continuas de 12 horas y media. Fácilmente puedes colocar audiolibros, habituar a tu oído que se vaya familiarizando con el inglés básico, de igual manera con la terminología de la logística en Estados Unidos. Recuerda, y lo repito en varias oportunidades, si quieres crecer en el negocio del transporte, tienes que dominar el inglés un 30-35%. Eso es lo que le ha permitido el éxito, eso es lo que me permitió a mí poder crecer. Hoy en día, yo soy dueño operador de Cargo Van, porque justamente el negocio del Cargo Van no da para una rentabilidad para poder crecer. Es un negocio que te da rentabilidad cuando operas de manera independiente, cuando operas tú la Cargo Van. Pero para crecer es bastante complejo. He invertido en 4 bus truck, 9 meses, he ido comprando, he ido creciendo mi flota y me ha permitido poder contratar choferes, porque ya mi autoridad tiene casi 2 años de antigüedad. Son planificaciones estratégicas que tienes que hacer desde el principio. Son planificaciones y proyecciones que tienes que hacer si quieres crecer y obtener esa independencia financiera que todos buscamos, especialmente cuando somos emigrantes en este país. ¿Cómo crecer en flota? Principalmente, como te dije anteriormente, tú debes operar el camión 6 meses. Si tú quieres crecer en transporte y en flota, reinvierte la mayoría de tus ganancias. Minimiza tus gastos al máximo. Solamente de tus ganancias, abócate a pagar tus gastos mensuales. El resto, inviértelo para poder comprar un segundo camión. Suena bastante sacrificado y lo es, no te voy a mentir. Pero cuando haces las cosas con determinación, cuando haces las cosas con un propósito, va a ser mucho más fácil. Mi caso, yo comencé en el negocio del transporte con la Cargo Van hace aproximadamente 3 años. Posteriormente estuve operando 1 año donde yo me aboqué a ahorrar, a pagar incendios económicos que tenía y posteriormente me aboqué a ahorrar para invertir. Empecé a investigar, soy una persona muy analítica, soy una persona que aprende mucho y que estudia mucho el mercado. He aprendido del negocio de los americanos. Vi el negocio del bus truck, lo evalué, lo analicé, observé su rentabilidad y posteriormente di el primer paso a invertir en uno. Hoy en día está operando en el programa de Amazon Relay, que es mi primer camión. Posteriormente invertí en un segundo, también lo tengo operando en el programa de Amazon Relay. Y recientemente adquirí 2 bus truck que hoy en día están operando over the road. Over the road es trabajar a nivel nacional mayor a 300 millas. Simplemente ahorra, enfócate y después que compres el primero, compres el segundo, lo demás va a empezar a llegar por sí solo. Siempre ten presente minimizar los gastos al máximo. Ahorra lo más que puedas y proyecta tu sueño. Y verás cómo vas a lograr los resultados en corto plazo, con determinación. En un lapso de 9 meses ya yo poseo 4 bus truck y vamos a seguir creciendo. Si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo. Simplemente planifícate y enfócate con disciplina. Hay algo muy importante que tienes que tener presente. Siempre haz el mantenimiento adecuado a tus camiones, a tus unidades. Esto es el secreto de una larga duración. No esperes que llegues al límite de 20.000 millas, que es normalmente cuando se le hace un cambio de aceite a un bus truck. Hazlo a las 15.000 millas. Siempre sé preventivo en el mantenimiento. Mantén tu camión al 100% operativo. El hecho de que estás sujeto a las regulaciones del DOT, eso es muy importante porque tú vas a recibir, cuando te toquen las inspecciones, chequeos. Y esos chequeos, si las cosas no están funcionando bien, puedes recibir multas, altas multas en dinero, que te van a descontrolar tu negocio. Por eso, nunca esperes que las cosas sucedan. Siempre mantén tus unidades al día con un mantenimiento previo al 100% y siempre utiliza repuestos de la mejor calidad. Ese es el secreto de mantener tus unidades 100% operativas. Las cosas suceden, pero para iniciar en este negocio, un camión nuevo ondea entre los $80.000 a $140.000. Es un costo muy elevado. Fácilmente puedes comenzar con un camión de segunda mano. Recomiendo un año 2017 en adelante, un máximo de 200.000 millas. Los camiones bus truck fueron diseñados para alto millaje. Un camión con 1.000.000 de millas todavía es camión. No es que vas a invertir en un camión de 1.000.000 de millas, pero un camión con un máximo de 200, 220.000 millas le queda mucha vida útil para la operatividad.
Mantén siempre el mantenimiento al día, es una gran recomendación que quiero darte. Luego que tu autoridad tenga los 6 meses de antigüedad, tú prácticamente vas a tener el poder de la operatividad. Puedes trabajar con dispatcher, puedes trabajar con compañías. Existe el programa de Amazon Relay, que es el programa que te permite operar cargas de warehouse a warehouse en un radio local no máximo 400 millas, cosa que te va a permitir poder estar en tu casa todos los días. Siempre promulgo el over the road 21 días. Si tú quieres dinero en el negocio, tienes que operar 21 días o más en la carretera. Si quieres crecer económicamente. Si fácilmente tienes tus gastos controlados y estás invirtiendo en el Boss Truck para ingreso adicional, puedes operar en el programa de Amazon Relay. Pero ten presente que a los 6 meses es que se apertura este programa. De igual manera, a los 6 meses con tu autoridad, tú vas a operar de manera independiente. Te dije en el principio, ya tu antigüedad está lista para operar. Ya tienes la potestad y la capacidad para poder operar. Esto te va a permitir a convertirte en tu propio dispatcher. Como saben, los dispatchers y las compañías son el intermediario entre el broker y el dueño operador. Esta magia que sucede aquí, monetariamente, en comisiones, va a desaparecer. Cuando tú operas de manera independiente, vas a operar directamente con el broker y vas a obtener una mayor rentabilidad. Es allí donde coloquialmente se dice, se obtiene el queso a la tostada. Pero siempre recuerda, el over the road es donde vas a obtener mayor ganancia. Pero si fácilmente quieres operar de manera local, también vas a obtener esa potestad. Vas a tener el poder absoluto de planificar tu jornada al mes. El lobo me dice que yo me vaya 21 días, pero yo solamente me voy a ir 10 días. Voy a trabajar una semana en Amazon Relay y voy a trabajar una semana de manera local buscando las cargas por mi cuenta. El negocio del Boss Truck no es fácil. Requiere bastante sacrificio. Requiere salir de la zona de confort. Requiere bastante disciplina. Como te dije al principio, principalmente, nunca olvides estas palabras. Los primeros 6 meses tienes que ser tú quien opere el camión. Esto te va a permitir obtener experiencia, obtener conocimiento de la carretera, obtener conocimiento de cómo trabaja un dispatcher, cómo trabaja una compañía, y de igual manera te va a permitir a capitalizar y ahorrar más dinero, para que luego que tu autoridad tenga los 6 meses, vas a poder reinvertir en un segundo camión, posteriormente en un tercero, y empiezas a construir tu flota. No es un negocio fácil, pero sí es un negocio que te va a traer muchas bondades. Principalmente te va a permitir conocer muchos lugares, de igual manera te va a permitir ser tu propio jefe, que es lo más importante, y construir tu pequeña flota para luego convertirla en una gran flota. Espero que este video te haya servido de gran ayuda. Muchas gracias por tu apoyo. De igual manera, no te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita para estar notificado para los próximos videos y déjame tus comentarios para saber qué piensas al respecto del negocio del Boss Truck. Muchas gracias por tu apoyo. Que tengas un bendecido día. No te olvides de las claves del éxito: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. El dinero está en la carretera.